Muy buenas compañeras y compañeros de Bonsai Conciencia. Os traigo un nuevo vídeo que, como habréis visto en el título, hace alusión a la fecha de los trasplantes y al hilo del tema, pues a trasplantes que están realizados fuera de fecha o fuera de lo que sería su fecha habitual, ¿no? Entonces, bueno, os traigo como ejemplo este olivo, ¿no? Entonces, lo he comentado en varios vídeos y siempre, bueno, he hecho la misma referencia, que como regla general, el mejor momento para trasplantar un árbol es en el momento que está a punto de brotar. Y bueno, esto, como todo o casi todo en la vida, tiene una base científica, claro. Y la ciencia es la que nos da respuesta o la que nos indica las mejores decisiones que podemos tomar cuando trabajamos con seres vivos. En este caso, cuando se va a producir la brotación, ya he sabido, bueno, porque hay muchos textos que, en fin, es algo que ya se conoce por mayoritariamente entre los aficionados, que siempre que se empieza la actividad vegetativa, esta actividad empieza por la raíz, suele empezar por la raíz. 10 días, 2 semanas antes, ya hay actividad en la raíz antes de que abran las nuevas yemas. Incluso en árboles que la actividad de la raíz empieza mucho antes. Pero lo que es cierto que cuando está la brotación a punto de producirse, por ejemplo en el caso de los caducifolios, pues nos advierte de esa brotación, pues las yemas ya que empiezan a hincharse, dura más o menos ese periodo, y entonces ya aparecen prácticamente las primeras hojas, ¿no? Como un capullo que se forma y bueno, ya es inminente la apertura de la hoja. En las coníferas también pues tiene sus peculiaridades, el inicio de la brotación, en fin, en todas las especies. Cuando empieza la brotación de la yema aérea, se produce antes, con anterioridad, ¿no? Pero se produce lo que se llama un ciclo de retroalimentación, un feedback, ¿no? Como se podréis leer en los textos científicos. Y este ciclo de retroalimentación es un feedback de auxina, se produce entre la zona radicular y la parte aérea, de manera que las auxinas que se están produciendo a nivel radicular mandan señales a los nuevos brotes, a las nuevas yemas, para que abran y para que estimulen el crecimiento. Y este crecimiento que se produce al inicio de la brotación, vuelve a mandar señales a la raíz, señales por auxinas, claro, que son mensajeros, como hablaré en un vídeo que tengo pendiente de subir sobre hormonas, fitohormonas en este caso. Y entonces manda señal a la raíz para que se desarrolle, como diciendo necesitamos aporte de agua, aporte de nutrientes. Le mandan la señal a la raíz para que se desarrolle, pero es que la raíz, cuando capta esta señal, se desarrolla y al mismo tiempo vuelve a mandar señales al brote para que siga desarrollándose, para que siga creciendo, como diciéndole, bueno, yo ya estoy preparada, tú creces, que es lo que hace falta, y el nuevo brote vuelve a mandar señales. Entonces, por eso es un ciclo de retroalimentación. Bueno, eso no es indefinido, llega un momento en el que la planta detiene el crecimiento por parámetros genéticos, y entonces se activan los crecimientos secundarios, en fin, o porque está inducido por actuaciones nuestras. Hay muchos factores que pueden alterar ese ciclo, pero bueno, básicamente ese ciclo de retroalimentación de auxina el que nos dice que lo idóneo precisamente es actuar o trasplantar los árboles cuando está próxima a la brotación, porque ese ciclo va a fomentar tanto el desarrollo de la raíz como el desarrollo de los nuevos brotes. Entonces, ¿qué ocurre si trasplantamos demasiado pronto? Bueno, pues ocurre que no hay respuesta metabólica en la planta, las raíces se cortan, se les priva de la producción de auxinas, que son el detonante precisamente de la brotación. Porque una cosa es cortar la raíz cuando está parada y otra cosa es cortarla cuando ya tiene actividad, porque esa actividad ya no cesa. Se puede enlentecer, sí, pero ya no cesa. Es irreversible, ¿no?
mientras que cuando está parada, pues es un proceso que pues se demora. Entonces, dicho de otra forma, lo más práctico, o lo menos traumático, o lo que mejor respuesta nos va a dar, es que entre el trasplante y la brotación pase el mínimo tiempo posible. Es decir, que si faltan 2 meses para la brotación, pues estaremos en la peor disposición. Mientras que si actuamos cuando ya la brotación se está iniciando, que ya es inminente, bueno, pues el tiempo en el cual aparecen las hojas es mínimo. Y como el tiempo en el que aparecen las hojas es mínimo, ese ciclo de retroalimentación, ese ciclo de feedback que os hago de la usina, pues ya no se detiene. Entonces, el árbol, eso se traduce en que el árbol no se para, sigue su ritmo de brotación y el árbol no para. Y es lo que mejor resultado da. Y apurando ya, por ejemplo, en el caso de las coníferas, de los pinos, por ejemplo, eso es fundamental. Es fundamental, ¿no? Si no queremos tener malas sorpresas con un pino, debemos apurar hasta que prácticamente las velas estén, falte poco para que abran las acículas, ¿no? Eso es, ya os digo que los pinos es fundamental para que el pino no se entere. Hombre, luego acompaña, por supuesto, los tratamientos pre y post trasplante, que esos son también fundamentales, ¿no? Y los trasplantes bien realizados, claro. Es que acompaña todo, ¿no? Pero en cuanto a la fecha, el mejor momento es ese. Y entonces, bueno, claro, precisamente en este vídeo voy a trasplantar un olivo y hoy estamos ya a, no sé, a 20 o 20, no sé cuándo saldrá el vídeo, pero ya estamos a 20 de junio. No sé ni el día que es hoy. Claro, y diréis, bueno, entonces este olivo que ha brotado, que fijaros que ya brotó, se le cortaron, se ha despuntado las ramas y ya tiene nueva brotación, segunda brotación de una cuarta, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, aunque en lo general sea la pauta que os he comentado, hay especies en las que podemos actuar fuera de esta fecha, ¿no? Entonces, entre estas especies, por ejemplo, tenemos muchas especies tropicales y subtropicales, como por ejemplo los ficus, o por ejemplo el olivo, en este caso, y algunas perennifolias más, bueno, pero os hablo del olivo en este caso, que es el ejemplo que voy a poner. Entonces, se puede trasplantar perfectamente después de estar brotado en mayo o en junio, mayo y junio, hay esos 2 meses. Entonces, claro, ese trabajo de trasplante requiere una poda, un defoliado completo, ¿no? Nosotros podemos actuar en el árbol de información, pues si es conveniente hacer un defoliado, porque claro, en un perennifolio la hoja se mantiene algunas veces más de 3 años, entonces conviene renovar la hoja, porque eso da funcionalidad al árbol. Claro, el árbol con hoja nueva es mucho más funcional, ¿no? La hoja, conforme va envejeciendo, va perdiendo capacidades fotosintéticas y, en fin, y su efectividad a ver, como todo lo viejo, ¿no? Lo viejo, al final al cubo de la basura, la papelera, ¿no? De reciclaje. Y en este caso, pues aprovechamos, y en estos ciclos que ya os digo que pueden ser de 3 años, pues se hace un defoliado, se hace una poda, se aprovecha para alambrar la estructura y para mejorar, para hacer un alambrado fino, y avanzando en la estructuración del árbol. Y se renueva la hoja. Entonces, en este caso, esta actuación pues está más que comprobado, ¿no? Que tiene una respuesta muy buena en brotación en olivo, como todo, ¿no? Siempre y cuando el árbol esté sano, como en el caso de este olivo, que esté bien sano y que esté bien fuerte, ¿no? En el árbol es debilitado y todo, pues todo lo que podemos hablar y todo lo que podemos tiene respuesta, pues bueno, insospechadas, porque no sabemos la reacción del árbol. Ahora, cuando el árbol está fuerte, hay plena seguridad, ¿no? En las actuaciones y en las respuestas. Entonces, lo mismo podríamos hacer con un ficus, en granados también se puede hacer, pero bueno, es que si nosotros nos basamos en lo que hablaba, ¿no? En ese ciclo de retroalimentación de auxinas, que es lo que determina la sincronía o la sincronización entre desarrollo radicular y desarrollo de la brotación, pues si nosotros nos fijamos en eso y tiramos del hilo, podemos sacar más conclusiones.
podemos sacar conclusiones y son las siguientes, que un árbol prácticamente se podría trasplantar durante todo el año, durante todo, durante todo el periodo vegetativo, ¿no? Lo que no cabe o lo que no hay lugar, como yo veo, o como he visto, ¿no? Trasplantes a finales del otoño, ya si el árbol va a invernar no le va a pasar nada porque se va a quedar, no le va a pasar nada bueno, porque el árbol no tiene capacidad de reacción, y una cosa es que un árbol no se muera y otra cosa es la idoneidad de la actuación, o el beneficio que le aporta, o precisamente interferir lo menos posible con la actividad del árbol. Entonces, excepto fechas ya que son próximas a la parada vegetativa, o con el árbol en parada vegetativa, que lógicamente no tiene capacidad de reacción ninguna, pues durante el periodo vegetativo nosotros podemos dilatar las fechas de trasplante, aunque lo idóneo, como digo, es al principio de la brotación, cuando están marcando ya inminente la apertura de la hoja. Pero conociendo esto que nos enseña la ciencia, pues nosotros podemos recrear estados similares. ¿Y cuáles son esos estados similares? Por ejemplo, defoliar un árbol por completo y realizar una poda, porque siempre el defoliado por sí solo no es un estímulo suficiente, siempre tiene que haber un despunte, podas más o menos grandes, pero siempre un despunte. Vuelta a lo mismo, eso tiene su explicación también científica, ¿no? En el momento que nosotros hacemos despuntes defoliados, pero también hacemos despuntas de las ramas, estamos retirando auxina del torrente de savia, entonces baja la concentración de auxina temporalmente, con lo cual la preponderancia, en este caso, como auxina y citoquinas tienen una regulación muy estrecha, la preponderancia de citoquinas, con lo cual se va a fomentar brotación, sí, pero brotación axilar. Ya la dominancia apical va a ser menor, y entonces habrá dominancia o se promueve lo que es la brotación axilar. Entonces, por eso digo que hay que defoliar y también despuntar, ¿no? Despuntar con una poda más o menos grande, en fin, lo que requiere la formación del árbol, pero siempre el defoliado por sí solo no genera una brotación axilar notoria ni fuerte, ¿no? Siempre tiene que haber un despuntado. En fin, me voy del tema, pero nosotros, si recreamos esas condiciones, como digo, de una nueva brotación, pues se va a reactivar ese ciclo, ¿no? Se va a reactivar, entonces estamos en disposición de trasplantar el árbol. Ojo, que si ya estamos próximos al verano, estamos trabajando con caducifolios, por ejemplo, que son de hojas muy sensibles, que son de hojas sensibles tanto a la deshidratación como al exceso de radiación solar, por ejemplo, pues los Acer palmatum, por ejemplo, ¿no? Porque es un árbol muy cotidiano y un árbol que todos conocemos. Bueno, pues entonces en ese caso el árbol, una vez que se defolia y se trasplanta y se despunta, hay que ponerlo a pleno sol, ¿no? Que esa es otra cosa cuando se hacen los trasplantes. ¿Dónde lo pongo? ¿Al sol, a la sombra? Vamos a ver. Si un árbol, yo por ejemplo hago con los arces, hago esa vacuna, ¿no? Como esa vacuna de sol, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es que le pongo una insolación fuerte, a pleno sol, ¿no? Entonces, y la brotación son espectaculares, se mantienen, por ejemplo, los colores de los deshojos se mantienen durante bastante tiempo, y lo puedo hacer mientras que me lo permitan las temperaturas, mientras que me lo permitan las temperaturas. Si ya las temperaturas suben, pues no lo puedo hacer. Pero en la fecha que se trasplantan los arces, se pueden poner a pleno sol después del trasplante, para precisamente fomentar la brotación. Ahora, ¿qué pasa si los trasplantamos en verano? Porque no se han podido trasplantar, por motivos puede haber 18.000, ¿no? El caso es que no se ha trasplantado en su momento y vemos que tenemos la necesidad de trasplantarlo. Se podría hacer siempre y cuando el árbol esté fuerte, por supuesto, si es que es lo mismo de siempre. Si no, el árbol no está fuerte, vamos a olvidarnos de todo, ¿no? De agua y una nutrición específica y ya está. Pero cuando el árbol tiene salud y tiene fuerza, pues se puede trasplantar, y recreando esa brotación, ¿no? Y claro, en verano, pues el problema que tenemos es que las temperaturas son altas, la insolación son altas, y entonces el árbol, pues después del trasplante, sin su fecha, por ejemplo,
últimos de febrero, primeros de marzo, los podemos poner a pleno sol, pues en verano no podemos hacerlo. Tendríamos que sombrear el árbol, porque ahí la deshidratación es más acusada y la insolación también. En el caso del olivo, como ahora lo veremos, la actuación de foliado, poda y trasplante, pues evidentemente hay gente, su dueño del árbol me lo dijo, dice, bueno, ahora tendré que tenerlo 15 días a la sombra. Digo, no, todo lo contrario, ahora es lo que hay que ponerlo a pleno sol para estimular al máximo, o sea, que brote rápido el olivo, que en 15 días esté lleno, esté brotando como un loco. Entonces, la táctica muchas veces es razonar en el sentido correcto. Entonces, pleno sol, ¿por qué? Porque lo que quiero es estimulación de la brotación. Y entonces la estimulación de la brotación va a ser pleno sol. Riesgo de que se seque, ninguno, porque no hay deshidratación. No hay masa foliar, pues no hay deshidratación, no tengo riesgo de que se seque. Distinto es, por ejemplo, una conífera, en donde no se defolia, entonces eso es otra cosa. Pero el olivo, pues habrá que ponerlo a pleno sol después de esta actuación. Y nada, en caso de las coníferas, bueno, ya hablaré, porque las coníferas es un capítulo aparte de los trasplantes de las coníferas, que ya lo trataremos. Y os tengo preparado varios vídeos de trasplantes de coníferas. Así es que, bueno, no creo que me deje nada del tintero. Que podemos aprovechar, ya os digo, esta reacción una brotación artificial, ¿no? Porque la hemos provocado nosotros, porque hemos provocado una poda, un defoliado y hay una nueva brotación y estimulamos una nueva brotación del árbol. Bueno, ese momento es idóneo para hacer un trasplante que no se ha realizado justamente en su momento. Esa sería la clave. Los trasplantes, por supuesto, como regla general, todo en el momento de la brotación es lo más adecuado, o lo que menos va a perjudicar o va a alterar la fisiología, el funcionamiento del árbol. Y nada más, ¿no? Tenéis dudas y eso, pues bueno, en los comentarios me las podéis poner. Entonces, bueno, como siempre hago, me pongo porque muchas veces tengo que hacer vídeos. Yo no es que no sé lo que se verá, lo que hago, pero vamos, esto es la actuación antes de defoliar. Ya directamente voy a ir mirando la estructura y voy a hacer poda, pues lo que vaya podando no tengo que defoliarlo, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta rama, yo es que ni veo ni nada, por eso prefiero poner la cámara, ni vosotros tampoco veréis, pero vamos, que esto no tiene más misterio que las ramas que son demasiado largas, pues podarlas. En longitud, pues en consonancia a la fuerza que tiene la rama o lo que nos hace falta de crecimiento. Como ya os decía, este olivo se hizo un pinzado con las tijeras, pues no sé, hará unas 2 semanas, calculo, y ha vuelto a brotar, ¿no? Bueno, esto nos afecta porque el olivo tiene fuerza de sobra, pero estos pinzados así que consiste, como yo que jamás hago eso, ¿no? Llegar y hacer esto y poner el árbol en la silueta con una poda así, sin mirar lo que estoy cortando y sin mirar la estructura de las ramas, esto me da una densidad muy grande, pero me da también un árbol en forma de seto, porque yo no estoy calibrando lo que estoy cortando, ¿no? Estoy nada más que manteniendo la silueta, y efectivamente eso es la mejor técnica para hacer una bola perfecta, una bola tipo seto, pero un bonsái tiene que tener estructura y las podas tienen que ir en consonancia con el vigor de la rama y el desarrollo que necesitamos en cada rama. Pues con lo cual, si yo me limito a hacer esto, pues esto se lo encargo yo, pues, a mi chiquillo o a uno que no sepa. Le hago un dibujo, luego le pongo la foto de una piruleta o de un chupachú, digo, mira, como esto, y hacen tra, o a Eduardo Manos Tijeras, Entonces, vamos a ver, eso es engañarnos nosotros y engañar al árbol, o sea que eso no se puede hacer así, hay que podar más o menos las ramas. Claro, muchas veces, ojo, hay gente que lo hace así porque tiene una maestría y entonces está cortando así, que parece que está cortando como un seto, pero está viendo la fuerza de cada rama, Pero bueno, para los que no somos tan diestros, pues es preferible
defoliar el árbol y ver la estructura y ver cómo podemos trabajar, ¿no? Veis cómo aquí se redondea la forma, pero esto no es lo suyo, ¿no? Siempre hay que trabajar en cada rama y en cada subrama en función pues, del diseño que queremos dar. De todas formas, voy a poner la cámara y lo defoliaré y lo podaré, pero bueno, que os vuelvo a decir lo mismo, que es que esto no tiene nada que ver, porque ya veis que es ir cortando. En este caso, ahora sí, pues ya no estoy cortando, pero estoy cortando según fuerza de las ramas, ¿no? O donde quiero crecimiento. Por ejemplo, el ápice, pues se va a podar bastante. Luego en diseño, este árbol, que ahora lo veréis, en diseño no tiene pretensiones ninguna. Vamos a ver, su dueño tiene ilusión de hacer un olivo natural, ¿no? Natural, y él entiende por natural, pues, los olivos que tenemos aquí de cultivo en Jaén, que ahora pondré una foto, el típico olivo, bueno, de Jaén o de cualquier sitio donde se cultive el olivo en producción, ¿no? Normalmente son varios pies y tienen lo que le llamamos la cabeza, que es el tronco, lo que es viejo, que puede tener 300, 400 años, en fin, muy viejos, ¿no? Pero de esas cabezas, que ya os digo, hay de 2 pies, 3 pies, 4 pies, ¿no? 4 pies son, pues, que tiene precisamente 4, son 4 ejemplares los que en su día se dejaron crecer. Lo que pasa es que se fusiona y parecen que es un mismo olivo, pero tiene 4, son 4 individuos que se han conectado por la raíz. Bueno, claro, lógicamente yo en eso difiero, ¿no? Eso no es un estilo natural, ¿no? Gusta verlo, de hecho hay unos olivos que se regalan, que es una figurita así de plata, que tiene una estructura súper cutre, sin embargo ves el olivo desde fuera y tiene una forma muy bonita, bueno, muy bonita, muy real con respecto a los olivos que se cultivan, ¿no? Al olivo de cultivo. Y luego pues analiza uno, porque muchas veces se fija, joder, estaría muy bonito o estaría muy bien hacer un olivo así en miniatura. Pero claro, lógicamente ves la estructura que tiene, una estructura cutre, una estructura plana, lo que pasa es que luego en conjunto pues toma esa forma tan armónica. Esta figura se podría recrear con un árbol en la realidad, pero bien es cierto que eso natural no es, eso es algo artificial, ¿no? Yo, por ejemplo, olivos se ven pocos naturales, ¿no? Casi todos son acebuches lo que hay, a partir de un hueso de aceituna, pues lo más normal, con 999 casos, se va a formar un acebuche, es casi improbable que se forme una oliva tal cual viene del fruto, eso por la recombinación genética, en fin, pues eso es una historia larga. Entonces, el caso es que de un hueso de una aceituna siempre va a salir un acebuche. Siempre no, pero hay una posibilidad de una a lo mejor entre 1000 o una entre 10.000 de que salga un olivo idéntico al progenitor, ¿no? De donde viene la semilla. Entonces, yo cuando voy en el campo y aquí veo los acebuches, pues hay muchas formas, desde el acebuche que está allí en un cantil, que está comido, está azotado por el viento y eso, y tiene formas, pues estilos bungi, literati, rajados y caídos, formas muy drásticas, al típico acebuche que también debido al rebrote basal, ¿no? Que rebrotan mucho, tienen una inercia grande al rebrotar basalmente y se forman como escobas, ¿no? Cuando hay ramoneo del ganado, las cabras, pues, sobre todo, que son las que más le tiran, pues entonces cogen forma, son como escobas, pero sin el fuste, sin el tronco, son escobas pegadas al suelo y en fin, el hábito que pueden tomar pues difiere mucho según los factores ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo natural? Y qué, bueno, nosotros podemos recrear porque tengamos ilusión una determinada copa o en fin, que nos recuerde a un árbol que hemos visto en el campo, pero bueno, ahí la naturalidad es algo muy, muy complejo, ¿no? Y nada más, que me enrollo demasiado. Voy a hacer la poda, digamos que así estaría el árbol, se ve, pero bueno, yo quiero ahondar en la estructura, porque ya veréis que
que este árbol tiene defectos grandes, pero bueno, que al final como su futuro va a ser tener una copa amplia, una copa globosa, pero bueno, vamos a intentar dentro de eso, pues que la ramificación sea más compleja, y eso nos va a permitir también disminuir el tamaño de la hoja, en fin, así es que voy a darle poda y ahora lo vemos.